Dios. Lisbeth, gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias. Te presento a Adriana Guerra, tanatóloga, y a Mario Herrera, abogado. A ver, mujer, tuviste 5 hijos en total. Sí, Rosy. 4 varones y una nena. Una niña. ¿De qué falleció tu hija? Muerte cerebral. Ella nació mal y al mes ella murió. ¿Hace cuánto tiempo de esto? Hace 6 años. A raíz de este deceso de tu hija, sé que tuviste una depresión muy fuerte. Sí, Rosy, y así después te abandonaste en el alcohol. es. Sí, así es. Antes de eso no habías tenido ninguna adicción. Nos tomaba, pero no era tal como una adicción. Era como un desahogo, un divertinaje, pues estaba yo chica. O sea, ¿bebías por una cuestión social o para olvidar o por divertirte o cómo? Mi papá me quitó a mis hijos. Yo viví una vida muy llena de violencia, viendo cómo mi padre maltrataba a mi mamá, pero también el que a mí no me quería. Yo no entendía por qué mi papá tenía pues todo ese coraje sobre mí. ¿Eres la única mujer en casa? Sí, soy la única mujer. ¿A tus hermanos no los trata igual? A mi hermano sí. Ajá. ¿A qué hermano te refieres? A mi hermano Marcos. Igual nos trató igual. Le pegaba mucho a mi mamá, hasta el grado de mandarla al hospital. Cuando mi mamá me quería defender, igual mi papá le pegaba. Entonces, pues... ¿Tu mamá nunca denunció? No, nunca. Mamá siempre ha sido una persona muy sumisa, muy dejada, llena de miedo por tanto golpe de mi papá. Y además sé que ella no trabaja fuera de casa. Siempre que depende 100% económicamente de tu papá. Sí, así es, Rosy. Pues esto puede también marcar una diferencia muy grande, ¿no, Adriana? Entre que ella se atreva a poner un límite porque seguramente tendrá este miedo constante de ¿y luego qué voy a hacer de mi vida? Como yo les digo de repente cuando me llegan a preguntar en la calle o en algún lugar público, me dicen, bueno, es que imagínese, ¿yo qué haría? ¿Yo qué voy a hacer? Luego, ¿le parece poco ser feliz? Es muy difícil que cuando estamos en estas situaciones de dinámicas de violencia, la persona que está en el centro de la violencia tenga una autopercepción fortalecida. Pero mientras más áreas de nuestra vida tengamos equilibradas, es decir, el trabajo, el entretenimiento, el reto, tener muchas áreas de nuestra vida alrededor, nos va a facilitar darnos cuenta que podemos hacer algo distinto, que no solo dependemos de una sola esfera como tiende a ser un matrimonio en donde haya este nivel de violencia. Claro, ahora, sé que tu papá le pegaba a tu mamá, te pegaba a ti, o sea, violencia pura en casa. Sí. Y esto te orilló a abandonar la casa. Saliste a los 14 años de tu casa. A los 14 años me salí. Obligada por las circunstancias. Sí, por toda la situación que vivía, entonces me salí de mi casa. ¿A dónde fuiste? Pues con mi novio. Tenía un novio, él O tenía... sea, ¿fue un escape, no fue amor? No, era mi novio. A lo mejor hubo enamoramiento, pero como tal un amor, pues no. Tenía yo 14 años. ¿Él es el papá de tu hijo de 18 años? De 18 de Félix. Ajá. ¿Ustedes se separan o qué es lo que sucede Quedo aquí? yo embarazada y me regreso a mi casa porque el papá de mis hijos ya no quiso hacerse cargo. Entonces, pues con 14 años, con un bebé, pues me dio como que... Pues pensé que las cosas iban a cambiar tal vez. Regreso a mi casa y pues o sea, regresas a la violencia de nuevo. Regresé a mi casa y entonces lo que hizo mi papá pues fue quitarme a mi hijo sin que yo supiera que lo había registrado a su nombre. O sea, en cuanto nació te lo quitó. Sí, en cuanto yo llegué a la casa de mi ¿Y por qué te lo quitó? Porque ¿Cuál fue el argumento? Pues su argumento es que no iba a ser una buena madre porque según él yo era una alcohólica. Sí tomaba, pero no como tal tenía un vicio grave. Entonces me lo quita, yo no me doy cuenta que lo registra. Fue, claro, a escondidas cómplice de mi mamá, pero por miedo a mi mamá, que pues todo lo que decía mi papá, porque mi papá es un machista de primera. O sea, ¿los dos llevaron al niño a registrar? Sí, y mi mamá por miedo Escondidas. a mi papá, pues tenía que hacer todo lo que le decía. Lo llevaron a registrar. Yo no sabía hasta cuando me dijo que pues tenía que ese hijo era ya de él.
O sea, se lo apropió Sí. al 100%. Ujú. No te dejó ni siquiera amamantarlo, No, ver por él, educarlo, nada. Nada, Rocío. Es decir, que ese niño en el acta de nacimiento es como tu hermano. Exactamente. Pues algo totalmente ilegal, ¿no, Mario? Pero aparte, fíjate, no solamente lo hizo una vez, 2 veces. Porque con el segundo hijo hizo exactamente lo mismo, porque se vuelve a ir Lisbeth huyendo de la violencia, se vuelve a embarazar, regresa otra vez porque la abandonan de nuevo y vuelve a pasar exactamente lo mismo. Sí, aquí hay, de inicio tenemos que aclarar que hay una falta de obligación por parte de la madre de haber ido a reclamar que esa acta de alumbramiento y después el acta de matrimonio fueran anulados. La realidad es que el abuelo, el papá en este caso, cometió una serie de delitos que, bueno, son internacionales en este caso porque México está adherido a convenios internacionales en este sentido. Tanto los derechos de identidad de los menores de edad como algo que se llama el ejercicio indebido del propio derecho. Quiere decir que la madre tiene un derecho natural, por serlo, de registrar a sus hijos. Claro. En el momento en el que una tercera persona, quien sea, no necesariamente el padre o el abuelo, lo registra a su nombre, le está quitando ese derecho. Ese delito en específico tiene una carga de 6 años inicialmente. Sumado a los demás delitos, pues estaremos pensando en casi 15 años de prisión por este simple hecho, más cuando es una persona cercana a la familia. Por hijo. Por hijo, O sea, así es una pena que es por hijo, es decir, que serían 15 más 15, 30. Así es. Ambos, pues la mamá en este caso tendría que denunciar, hacerse una prueba de paternidad. Claro que él pudiera alegar, bueno, pues si en tanto tiempo no se hizo presente, pues bueno, no había un interés. Pero este tipo de delitos cometidos en contra de menores de edad, toda vez que no tienen la capacidad para darse cuenta, no prescriben.